Yo comparto entonces mi pantalla aquí. Bien, entonces, pues yo consulté y por las necesidades que tenemos aquí en estos momentos, no vamos a hablar de soporte de máquina, eh, eh, vector support, ¿cómo era? Support vector machine, sino que vamos a hablar de procesos gaussianos. Entonces, bueno, yo arranqué con estos en estos días a prepararme bien. Creo que tengo más tema del que les iba a mostrar. De pronto mi seminario va a estar un poco diferente a los que hemos visto y ciertamente no voy a acabar hoy. Entonces yo puedo seguir la siguiente vez, si están de acuerdo, o una vez después, si están cambiar el tema. Uh, el, los procesos gaussianos que vamos a estar mirando aquí, pues para ustedes que están, para los que están ahí en física, se van a dar cuenta que pues esto es básicamente mirar una forma, es muy parecido a lo que vemos con, a lo que conocemos o hemos visto con campos, con teoría de campos y campos gaussianos, básicamente. Entonces eso sirve, pues tenerlo ahí en mente, uno puede ahí encontrar muchas cosas que a mí me parece que hacen sencilla la pues entender lo que está pasando. Yo aquí estoy siguiendo las notas que encontré como en el libro que hace, que es parece ser lo que vi en internet, no por nada más, como que es el libro de referencia en esto, que es el libro de Rasmussen. Rasmussen. Y se llama así, Gaussian Process for Machine Learning. Y uno lo puede bajar ahí. Hay un enlace al PDF en la página de, a mí siempre se me olvida el nombre. Aquí está, en la del Scikit-Learn, en procesos en procesos gaussianos, ahí abajo en las referencias está un enlace al PDF del libro aquí que está. Entonces, bueno, pues comencemos. Yo de pronto voy a revisar aquí un par de cosas que ya sabemos y podemos ir más o menos rápido. La idea aquí con los procesos gaussianos es que esto es Machine Learning, estos son, en términos de Machine Learning, estos son procesos de aprendizaje supervisado. Entonces, pues uno tiene el dataset, que entonces, pues es que es lo que hemos venido usando. Uno tiene aquí el input, que estos pueden ser, pues usualmente son vectores. Y los vectores pues tienen aquí las características. Estoy combinando aquí español. Tienen las características o las features del problema que uno tiene. Tenemos Y, que siempre lo hemos usado para el output. Esto usualmente. Esto es entonces el conjunto de núcleos de los inputs con los resultados, con los outputs. Y pues uno pues tiene un conjunto de observaciones. Vamos a coger aquí, vamos a suponer que son n minúscula. Entonces esto es nuestro dataset. Y pues el training lo que uno hace es entrenar su proceso. El training es un proceso inductivo. Entonces la idea es que uno quiere a partir de D predecir, ¿no? Entonces uno para nuevos inputs, que ya son ya no están en el training, en lo que llamamos training, sino en los tests, pues uno quiere predecir los outputs y lo que uno hace es coger aquí una función, ¿no? Estas son las predicciones.
Vale, entonces, como ya sabemos, pues hay dos approaches para esto, hay dos formas de enfrentarse a esto. Por uno está lo que hemos venido viendo aquí en el seminario hasta ahora, que son, básicamente estas son restricciones en el tipo de funciones. Function, no, esto sí está X. Class restrictions. Que es que uno escoge, si uno quiere hacer regresiones, aquí nos vamos a concentrar en regresiones, pero pues la idea aquí también funciona para clasificación. Uno restringe el espacio de funciones con las que uno quiere armar su modelo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pueden ser funciones lineales. Y la otra forma de acercarse a esto es con probabilidades a priori sobre las funciones, sobre todas las funciones. Entonces uno no restringe la clase de funciones, sino que uno toma todas las clases de funciones, pero asigna la probabilidad de que algunas de esas funciones le sirvan para su modelo, ¿no? Entonces eso es lo que llaman prior probability to all functions. Vale. Y pues este prior de aquí, el prior, lo que hace es que uno mete ahí todos los deseos o los conocimientos que uno tiene antes de mirar los datos y uno juzga cuál es la mejor, ¿no? Vale. De este tipo, de este segundo tipo, es los procesos gaussianos. Y eso es el segundo tipo de lo que queremos hacer. Y entonces en un proceso gaussiano, por ejemplo, como estamos hablando de regresiones, pues entonces uno tiene aquí un conjunto de variables que van a ser, realmente estas posiciones van a ser variables aleatorias, y lo que uno quiere escoger sobre estas variables aleatorias es una función, un conjunto de valores sobre estas variables. Esta es la f de x, y lo que está haciendo el proceso gaussiano es que le da a uno la probabilidad de que uno tome esta función x sobre estos puntos, ¿no? Entonces, el proceso governs the probability of a function. Entonces miren que ahí es donde les digo que uno puede empezar aquí a pensar en esto como en campos, en teoría de campos. Lo que tenemos aquí es, sobre este conjunto X, lo que vamos a definir es un campo, y lo que queremos ver es cuál es el estado de ese campo eventualmente, y lo que nos da la distribución gaussiana es lo que nos dice, bueno, la probabilidad de que el campo sea esta f en este momento, pues está dado por cierta distribución, que es lo que vamos a estar mirando de aquí en adelante. Entonces, para trabajar aquí con los procesos gaussianos, pues hay que hacer un modelamiento con inducción bayesiana. Entonces, lo que tenemos aquí es Bayesian Modeling. Bueno, todo esto ustedes ya lo sabían. Estoy aquí repasando, estoy haciendo estas notas también para mí. Y aquí entonces lo que uno tiene es, vamos a hacer esto un poquito gráfico, como está ahí en las notas que estamos siguiendo. Uno arranca en el modelamiento bayesiano, pues con lo que llaman un prior, que son pues lo que nosotros creemos que
sobre el tipo de funciones, como el conocimiento previo que tenemos sobre el tipo de funciones, que puede ser ninguno, puede ser mucho, dependiendo de la situación en la que estamos. Entonces, esto es prior belief. Y miren que esto lo hace uno antes de mirar los datos, ¿no? Este prior es... Entonces, ustedes pueden pensar aquí, uno tiene, de nuevo, necesita eventualmente reproducir un proceso. Aquí tiene el conjunto de variables. Y entonces uno puede escoger aquí con el prior, pues qué tipo de funciones quiere tener uno aquí. Entonces, en principio, un ejemplo que muestran acá es que uno puede escoger un conjunto de funciones que sean suaves, ¿no? Entonces uno puede tener funciones que sean suaves aquí. Sobre todo esto. Y sobre ese conjunto de funciones uno pone unas ciertas condiciones, que son las que ya les voy a decir. Entonces, uno aquí tiene funciones suaves. Y como es un proceso gaussiano, entonces uno puede decir aquí, estas funciones suaves, yo las escogí y de mi distribución prior, pues de previa, yo voy a escoger el conjunto de funciones tales que punto a punto, o sea, si yo cojo este punto de aquí, en X, y yo hago un promedio sobre las probabilidades y los valores que toman cada función aquí en este X, siempre me va a dar aquí 0. Para este caso que dibujé aquí, que dibujé aquí, esta caricatura que dice aquí. Entonces uno aquí escoge el prior. Entonces, en este caso, para todos los puntos X, el promedio va a ser 0 con este prior que escogí. Entonces, min value, escribámoslo de una vez matemáticamente. Esto quiere decir que si hago el promedio aquí sobre el ensamble de funciones, mi función en ese punto X, sobre la probabilidad de estas funciones en ese punto X, en todos los puntos X va a ser 0. Y para este caso en particular, yo puse ahí esta zona sombreada en café. Estoy escogiendo aquí que la variancia punto a punto de la distribución sea independiente del punto X, ¿no? Y entonces este es mi prior. Estoy escogiendo entonces, yo construyo mi prior y ya vamos a ver eso a qué se refiere. De tal manera que escojo funciones que son suaves. Ahí está codificado de tal manera que si yo quiero aquí meter una función que no es suave, la probabilidad de que me salga es muy, muy pequeña. ¿Ok? Y las construyo de tal manera que el promedio de las funciones, la función promedio, si ustedes quieren, es constante y es 0. Este va a ser usualmente el caso. Y que las variancias punto a punto, en este caso que yo dibujé, es independiente de X. Entonces aquí, pues si ustedes quieren, esto puede ser que estamos dibujando las variancias en el punto X que sean, digamos, dos desviaciones estándares, si quieren, a partir de 0. Entonces, esto es a priori. ¿Qué tal si entonces a uno no mira el valor de un dataset? ¿No? Ahora sí uno mira los datos. Entonces uno tiene aquí el dataset. Entonces, Pero imaginen que... puedo hacer una Sí, pregunta. claro. Y como yo me lo estoy imaginando, es como me paro en cada punto X y tengo una distribución de probabilidad para los valores que puede tomar la función ahí, ¿no es cierto? O La sea, función, si esa f sí. para cada X, tengo como esa línea azul. Y entonces Ujú. tengo un X y tengo una distribución de probabilidad para cualquier valor de la línea azul. Sí.
Eso podría uno tomar eso, pero es mejor pensar como en campos, Juan, como lo que estoy diciendo. Uno se imagina es cada una de estas funciones sobre este espacio X. Entonces lo que uno quiere que pensar es cuál es la probabilidad de que a mí me salga una función, de que la función que a mí me salga sea la morada, que tenga todos estos valores a lo largo del punto X, que sea Sí, la roja, no pensarlo punto a punto, sino es mejor pensar en términos de las funciones. Ya vamos a ver que las dos cosas son equivalentes, pero es mejor, por eso les decía que es mejor pensar como en campos, es más fácil. Entonces uno aquí lo que trata de sacar es cuál es la probabilidad de que a uno le salga, de que el estado de que la función sea la roja o la morada o la azul. Y uno saca las distribuciones para esas funciones exigiendo esto, ¿no? Que la distribución de funciones, cuando uno la promedie, en este caso punto a punto, le dé la línea negra, que es el cero, y también que las variancias, en este caso, esto es prior, ¿no? Esto es todavía, miren que aquí no hemos entrenado nada del modelo. El modelo no sabe cuáles son los datos reales a los que le queremos armar un modelo, sino que con información que tenemos o ninguna que tenemos, escogemos esto de acá. Pero lo que vos decís también, uno también puede pensar es que uno saca una distribución aquí raya a raya, pues raya azules, ¿no? Y uno poner algo como poner aquí una distribución así exacto. y mirar aquí cuáles son los valores. Así era como yo pensaba que lo estaba haciendo, pero me di cuenta que es más fácil de la otra manera. Pero son equivalentes, ya lo vamos a ver. Ujú, Listo, ujú. listo. Vale, entonces miremos que ahora tenemos un conjunto de datos. Suponga que tenemos ahora x1, y1 y x2, y2. Entonces, nosotros ahora podemos pedir, ok, vamos a coger solo un conjunto de funciones. Solo nos van a interesar las funciones que en x1 pasen exactamente por y1 y en x2 pasen exactamente por y2. Ok, entonces eso lo metemos aquí. Entonces uno dice, ok, tomamos solo las funciones. O uno puede relajar esto un poquito y en vez de que pasen exactamente, que pasen muy cerca. Ok, close to. Entonces, ya lo que tenemos, entonces, yo primero voy a dibujar la función para que me queden los puntos donde son. Entonces uno va a tener, digamos, la función aquí y uno tenía los dos puntos. Uno aquí, este es x2, este era x1. Aquí pues tiene las alturas con los y. Y ahora las funciones que le van a formar a uno, o las funciones que van a tener más peso ahí son funciones que hacen cosas como, esperen, la idea aquí era cambiar otra vez acá. Que hacen cosas así. Entonces, ahí lo que uno ya va a obtener es que uno puede tener aquí con las exigencias que hicimos, ya con los datos, miren que uno no tiene que pedir exactamente eso, que pase exactamente por esos puntos, pero uno puede hacer un modelo que lo hace. Tenemos entonces que justo en esos puntos, la incertidumbre aquí o la variancia en esos puntos es cero, pero pues por fuera de esos puntos uno también tiene que la variancia va cambiando, dependiendo del modelo que uno tiene ahí. Entonces, la línea negra, por ejemplo, aquí, la línea negra, este es el promedio ahora sobre las funciones. Entonces, miren que a priori, la prior que teníamos era que fuera cero. Ahora, después de tener los datos y hacer el proceso bayesiano, que ya lo voy a explicar,
uno va a tener que la nueva promedio es esa, la negra, que pasa justo por esos puntos. Y la región sombreada, es la varianza. Okay. Yo de hecho había tenido aquí, yo bajé esto preparado, se me había olvidado. Aquí están los dibujitos, lo que pasa es que no sé, es que están mejor hechos que los míos. Aquí yo tengo, para más adelante los podemos usar para otros ejemplos. Entonces aquí era el mismo dibujo que yo había hecho. Aquí ya se ve un poco mejor, la resolución es muy buena, aquí por el Notability. Pero entonces miren, uno al principio escoge un conjunto de funciones, luego coge aquí los dos puntos. Las funciones que uno extrae de la distribución le van a dar cosas así que oscilan. Y entonces uno hace un ensamble de la distribución y el promedio de la función es el que usualmente van ustedes a ver en los ejemplos que miren ahí de procesos gaussianos. Usualmente se coge el promedio como la predicción y uno lo que encuentra aquí es pues las variancias en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, miren que este modelo, a diferencia de los que habíamos visto antes, es no paramétrico. Entonces, este es non parametric, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, si tuviéramos estos dos puntos únicamente y ustedes quisieran hacer una regresión lineal, entonces uno tendría que buscar aquí la línea que pasa ahí por los dos puntos y entonces un parámetro sería aquí el punto de corte, el otro sería la pendiente. Aquí no tenemos este problema no es paramétrico y entonces eso nos quita pues la idea, la preocupación que uno tiene de que si con el conjunto de funciones que uno está mirando, sí puede fitear los datos que uno tiene. Resulta ser entonces, como todos los modelos no paramétricos, muy flexible. Uno va poniendo datos adicionales y siempre todavía puede cuadrar el modelo mucho mejor. Entonces miren que, esto aquí, exclamación, no es paramétrico. Miren que aquí el prior nos especificó las propiedades del problema. Por ejemplo, en este caso, para el prior metimos aquí el promedio que fuera 0 y metimos la variancia punto a punto. Ahí uno tiene que meter en el prior, trata uno de meter las propiedades que uno está buscando, simetrías, por ejemplo, o si uno quiere funciones estacionarias, es decir, que este comportamiento de las funciones, en este caso estacionario, quiere decir que es independiente del X que uno tome en principio. Y entonces la covariancia, que es lo que entra ahí en el prior, es lo que define todas las propiedades del modelo. ¿Okay? Y uno lo que entonces tiene es que uno va cambiando esas propiedades de la covariancia, eso es lo que hace con el aprendizaje, y al final entonces uno va a tener un modelo para los datos, y bueno, y pues se pueden interpretar entonces, porque toda la información está ahí en la covariancia. Y ya vamos a ver entonces cómo hacer eso. Entonces arranquemos ahora sí con un ejemplo. Entonces vamos a hacer la idea de la regresión. Y vamos a comenzar con lo que ya esto no lo sabemos ya de memoria, pero no me acuerdo, es probable que ya lo hayamos hecho y yo no fui capaz de distinguirlo. Aquí yo creo que Carolina nos mostró algo en esta dirección, pero esto es un poquito volver aquí al problema de la regresión con un tratamiento bayesiano, ¿no? Entonces, para procesos gaussianos, Gaussian process, uno tiene dos formas de mirar este problema también. Una es lo que ellos llaman el espacio de funciones. Function space view, perdón. ¿Qué es lo que
yo les he estado aquí hablando un poco. Y el otro es el de los parámetros, pues el wait space view. Este segundo es el que nosotros ya conocemos y entonces vamos a arrancar por ahí. Ok, entonces vamos a usar este de acá. Para comenzar. Y pues vamos a tratar de hacerlo con un tratamiento bayesiano. Me toca estarlos bajando todo el rato si los quiero tener ahí. Ok, entonces, bueno, comencemos de nuevo. Entonces tenemos nuestro conjunto de datos, que es nuestros datos de entrenamiento, si quieren. Tenemos los X, Y, y va desde 1 hasta N, que es el conjunto de datos que tenemos. Y este XY puede ser un vector, entonces tiene la dimensión de X, vamos a llamarlas D. Y lo que habíamos estado haciendo es que uno sabe que en el caso de, vamos a mirar la regresión lineal. Vamos a comenzar aquí una regresión, vamos a hacer el caso lineal primero. Entonces, uno podía definir la matriz X, que simplemente uno tenía aquí X1, X2, hasta XN, los vectores. Entonces esta matriz le quedaba a uno aquí, por este lado tiene dimensión D, y por este lado tiene dimensión N. Perdón, aquí esto es N minúscula. Ok, y esta era la matriz, yo no me acordaba del nombre, aquí en el libro, no sé si es el mismo nombre que hemos estado usando, es Design Matrix. ¿Vale? Y bueno, y entonces los outcomes los puede poner uno en forma de un vector. Entonces tiene aquí uno Y1, está YN. Estos vectores son columna, ¿no? Los que estoy poniendo así, entonces los escribo así. Y entonces todo el conjunto de datos yo lo puedo caracterizar como la matriz X y este vector Y. Vale, entonces ahora vamos a tratar de hacer inferencia, la inferencia bayesiana. Entonces la idea aquí es, lo que queremos encontrar es conditional. Ok, la inferencia, lo que queremos inferir de aquí es la probabilidad condicional de dadas estas observaciones, dados estos datos, obtenemos estas salidas, ¿no? Estos outputs. Miren que no estamos interesados en modelar cómo era la distribución de los X, lo que estamos interesados es en la probabilidad condicional de que dados estos X, obtengamos estos Y. Conditional distribution of target given inputs. Ok, entonces vamos a hacerle al proceso lineal. Entonces, estándar linear models with Gaussian noise. Esto es lo que hemos estado mirando. Entonces, el modelo que queremos armar sale simplemente así. El f de x que queremos sale simplemente la matriz X traspuesta sobre los pesos. Entonces, y lo que uno quiere es entonces los y que uno va a obtener, los outputs, son simplemente la función X
Y como le vamos a agregar aquí un ruido, tenemos un épsilon. Entonces aquí ve uno pues todas las partes, ¿no? Estos son los inputs, con esto arma uno la matriz. Estos son los pesos. Aquí tiene uno pues el modelo, la función. Este es el valor observado. Y aquí lo interesante de esto es el ruido. Aquí no me cupo, entonces lo voy a poner aquí abajo. Lo que vamos a tomar es que este es una variable aleatoria con una distribución gaussiana. Vamos a coger la que tenga promedio 0 y una variancia sigma n cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene este modelo así armado, uno tiene entonces que el ruido más el modelo le permite a uno sacar la función, que en español Carolina nos enseñó cómo se decía, y a mí me gustaría aprenderlo, si me repiten. En inglés es likelihood. La verosimilitud. Verosimilitud. Ok. Entonces, con el ruido y con el modelo que uno tiene, uno pues saca ahí la verosimilitud. Okay. Y entonces esto es la probabilidad, la densidad de probabilidad de las observaciones dados los parámetros, ¿no? Densidad de probabilidad, perdón. Aquí sí ya nos vamos a poner más en el espíritu que ustedes traían, que es más matemática y menos carreta. Observation, given the parameters. Entonces, para este caso de la regresión lineal, pues entonces la cantidad que les estoy diciendo es, yo quiero saber cuál es la densidad de probabilidad de tener esta observación si yo tenía estos datos y tengo este conjunto de parámetros, ¿no? Que tengo este conjunto de pesos. Entonces, como cada observación es independiente una de la otra, este es el producto de las probabilidades. Entonces, yo tengo la probabilidad aquí de obtener y sub i si el input era x sub i y tengo este valor de los parámetros. Y hago esto para cada una de las observaciones que tengo. Entonces, esta es la verosimilitud. Y en nuestro caso, como miren que nuestro ruido es gaussiano, esto simplemente nos da entonces una distribución gaussiana, ¿no? Entonces, para cada uno de estos. Entonces, esto tiene uno de 1 hasta n. Tiene uno aquí, raíz de 2pi, sigma n, exponencial, de menos y, menos x y t, w, al cuadrado, sobre 2 sigma n al cuadrado. Aquí voy a dar un camino largo antes de que volvamos realmente a los procesos gaussianos. Esto nos vamos por el camino de los estados. Entonces miren que pues esto es un producto de gaussianas. Esto nos lo podemos escribir como una gaussiana multivariada. Entonces esto nos da aquí todas con el mismo sigma n. El sigma estaba fijo con todo. Entonces esto rápido uno lo escribe de esta manera. Perdón, ese cuadrado aquí adentro. Y esto es n medios. Y aquí nos queda entonces es una sumatoria. Que es, si uno lo hace bien con ese cuadrado ahí, esto es simplemente lo puedo escribir de esta manera. Entonces esto es una distribución gaussiana multivariada con este promedio, este es el valor promedio. Y miren que aquí la distribución para cada punto pues nos da aquí cómo está, cómo fluctúa esto. Entonces si uno pudiera coger esto para un solo punto e integrar sobre todos los otros valores, uno tendría la imagen que estaba hablando Juan antes. ¿Ok?
Pero miren que esto es una distribución conjunta de todos los valores que tenemos de las entradas, de los X. Aquí yo estoy notando esto mal. Perdonen, esto aquí es, esta es la matriz X, no es el punto X, sino la matriz X. Y de todos los que estamos observando los Y acá. Entonces este es simplemente una normal con promedio XW a sigma n. Esto es una matriz, pero en nuestro caso es una matriz proporcional a la identidad. Entonces, este valor aquí del promedio, miren que esto es lo que hubiéramos obtenido. Este sería la función si no hubiera ruido, ¿no? Si el proceso no tuviera ruido, este sería el modelo, este es el promedio, esto sería la regresión lineal sin ruido, ¿no? Ok. Entonces, miren que esto sale de los datos que tenemos. Este es la verosimilitud. Y entonces, si queremos hacer algo con esto, necesitamos ahora el prior, ¿no? Para poder armar nuestro modelo de forma completa. Entonces, pues pongámoslo aquí. Entonces, sobre el conjunto de parámetros W. Entonces, eso lo que tenemos es cómo es la probabilidad de obtener un cierto conjunto de parámetros W. Y aquí metemos lo que creemos de los parámetros, ¿no? Y esto, recuerden, hay que hacerlo siempre, pues uno lo hace antes de mirar los datos. Entonces, aquí lo que podemos uno escoger, en principio, es que uno, si no tiene muchas razones, lo que uno escoge es una distribución que tiene promedio 0 y aquí este es el punto clave, tiene esta matriz de covariancia. Escribe en español covariancia. ¿Okay? Miren que esta es la matriz que va a determinar finalmente nuestro modelo. Nosotros queremos es ir viendo cuáles son los factores que la arreglan o no. Entonces ahora sí vamos a hacer la inferencia bayesiana. Entonces la idea aquí es que el posterior lo sacamos de la verosimilitud por el a priori, y pues esto hay que normalizarlo. Entonces lo que uno tiene aquí es la verosimilitud marginal. Y esto sale pues de la regla de Bayer, el teorema de Bayer si quieren. Y entonces aquí lo que estoy diciendo yo es que a mí me interesa saber es, yo puse las W que yo no conozco, les puse una cierta, o sea, las que van en el modelo, yo las distribuí con ciertas probabilidades que salen de las creencias que yo tengo sobre ellas. Pero una vez tengo la información de los datos, esas probabilidades van a cambiar y esas son las nuevas que me interesan para mi modelo. Entonces, esas son las que obtengo a posterior y esas son, ¿cuál es la probabilidad de tener estos pesos si las observaciones fueron estas? Y esas, de acuerdo con esto, va a ser entonces la verosimilitud, que es Y, XW, el prior, que es el PW, y pues aquí tiene uno la marginal likelihood, que para normalizar esto es entonces simplemente la probabilidad de tener Y dadas X. Pero miren que esta de acá, lo interesante, esta no depende de W, ¿no?
Mm. Entonces, pues uno simplemente la normaliza, pues si está claro que esto de acá, voy a escribirlo aquí abajo, pues es simplemente la integral de esta de aquí arriba sobre W, ¿no? Y le da a uno la normalización. Entonces, esta posterior, la distribución a posterior, tiene toda la información que nos da los datos. Ahí está metida. Entonces, captures everything we know about the parameters. Entonces vamos a calcularla para el modelo que estamos mirando. Entonces, la PW es una gaussiana con promedio 0 y esta covariancia. Y miren que la verosimilitud también es una gaussiana, ¿no? Entonces esto me va a dar un producto de gaussianas acá. Entonces ya en esto las voy a usar. Las dejo de cargar por ahí. Entonces, simplemente reemplazando me va a dar entonces aquí que a posterior. Y esto nos lleva, esto es simplemente, bueno, ya vimos que el igual se obtiene aquí con esta normalización. Entonces, pues nos la quitamos de encima y esto va a ser proporcional. Exponencial. 1 menos 1 sobre 2, sigma n. Aquí metí también las constantes de proporcionalidad de las gaussianas. Esto simplemente me da y menos x tau w por y menos x tau w. Esta es la traspuesta aquí. Esta es la verosimilitud y la multiplico por el prior, que es simplemente medio sigma p a la menos 1 w. Entonces, pues si ustedes ven, acuérdense que esta función de acá, esta distribución de acá, la variable x y y están fijas, y w es nuestra variable. Entonces miren que esto es una gaussiana, esto es cuadrático aquí en w, esto es cuadrático, entonces uno la puede volver a cuadrar como una gaussiana, y esto le queda entonces de nuevo una gaussiana, pero ahora el promedio de esa gaussiana y el primer momento y la matriz de covariancia pues son diferentes. Entonces le queda a uno que este gaussiano aquí va a tener esta forma. Uno completa al cuadrado, pues ahí son cálculos sencillos. Uno obtiene aquí el promedio, traspuesta, y aquí obtiene la nueva matriz de covariancia que le queda a uno en función de la información que uno tiene. Entonces esto es x traspuesto, más el prior, y el prior entonces, pues aquí tiene relevancia, tiene la información del tipo de funciones que uno está mirando en principio. W. Y esto es una gaussiana, ¿no? Esto también es entonces un proceso normal y aquí le queda a uno el promedio. Eso es 1 sobre sigma n al cuadrado a x, y. Ya voy a escribir esta matriz A, que es exactamente. Bueno, aquí ya está. Esta acá, aquí me falta que esto es a la menos 1. Esta matriz A es esta que está aquí en el paréntesis, ¿no? Entonces A es simplemente 1 sobre sigma n al cuadrado xxt a sigma p a la menos 1. Entonces, miren que nos dio que la distribución a posteriori es también una gaussiana. Es una gaussiana, el promedio está acá y
La varianza ahora, pues tiene en cuenta los datos que hemos obtenido. Entonces, bueno, como es una gaussiana, pues una forma, entonces, como usualmente se hace, es que uno quiere determinar los nuevos parámetros. Acuérdense que si esto, por ejemplo, es una regresión lineal, pues esos parámetros van a ser, digamos, si fueran, serían, si es en una dimensión, entonces serían solo dos parámetros, el punto de corte con el eje y la pendiente. Entonces aquí uno escogería, usualmente lo que uno hace es entonces maximizar aquí a este lado izquierdo, y el que tenga el promedio más grande, la probabilidad más alta, perdón, esos son los W que uno toma, ¿no? En este caso, como es una gaussiana, pues el promedio más grande va a ser cuando W sea igual a W promedio, ¿no? Y ese sería lo que llaman the maximum a posteriori estimate, el estimado máximo a posteriori, ¿no? Para W. En el caso bayesiano, pues ese número, ese W, no juega un papel muy importante, porque lo que a nosotros nos interesa ya es toda la distribución completa, no nos interesan los valores particulares de W, sino todo el comportamiento de la W. Entonces, ¿cómo hace uno entonces aquí predicciones? Bueno, aquí ya es cuando utilizo las gráficas. Antes de mostrarles las predicciones, les puedo mostrar aquí las grafiquitas de todo lo que, esta gráfica muestra aquí todo lo que hemos hecho en estos pasos. A ver si me cae aquí. Entonces, hay que bajarla esta. Ponemos un poco más grande a ver si se alcanza a ver algo. Entonces, miren, por ejemplo, para el caso lineal, supongan que nos dieron aquí al lado, en esta de acá, tenemos el input del X y el output del Y, que solo tenemos estos 3 puntos. Y queremos hacer una regresión lineal de eso. Entonces, ¿qué es lo que está graficado aquí? Nosotros ya sabemos, sacamos nuestro modelo gaussiano ahí para la verosimilitud con estos 3 datos. Esta de acá es la distribución gaussiana a priori de las dos pesos que tenemos, el interceptor y la pendiente. Entonces miren que la que escogimos nosotros tenía promedio 0, que es este punto que está aquí en la mitad. Y aquí lo que tenemos son, este nivel de aquí es cuando tiene la primera desviación estándar, y estas son 2 desviaciones estándares respecto al centro. ¿Okay? Entonces ahora ponemos los datos y lo que sacamos ahora aquí en C, lo que tenemos ahora es la posteriori. Espero no estarme equivocando. Y entonces con la posterior, después de que tenemos estos 3 datos que tenemos acá, entonces si ustedes ven aquí, el que tenía mayor probabilidad era pues el 0, ese era lo que teníamos a priori, y ahora lo que tenemos aquí es que el intercepto se ha movido hacia aquí, hacia los números negativos, y la pendiente se movió aquí a 1, y si ustedes ven, la incertidumbre en la pendiente es más pequeña que la incertidumbre en el interceptador. Y esto es lo que uno tendría para la posteriori. Y estoy dudando aquí este cuarto que es. A ver si aquí mis notas lo tengo anotado para más adelante, porque aquí lo que ya sigue es que ya tenemos esto de acá y lo que quisiéramos es hacer predicciones, ¿no? Quisiéramos sacar esta línea recta que está acá. Esta sería mi predicción. Ok, esta es la línea continua que está acá. Entonces, ¿cómo saco la predicción? Entonces, aquí hace la diferencia con lo que habíamos estado mirando. Ya les dije, usualmente en la predicción, lo que uno va a escoger entonces es que coge ciertos valores para W y saca su línea recta. Aquí en nuestro caso, nosotros lo hacemos, en el caso bayesiano, lo que uno quiere decir es, bueno, yo quiero predecir es la probabilidad de obtener este valor de la función
si yo pongo de input algo, un punto que no estaba en el entrenamiento, dado que yo tengo estos datos colectados, X y Y. Y entonces esto simplemente es la probabilidad de obtener F estrella. Si yo tengo, esto no es, perdón, esto de aquí también vale la pena hacerlo bien. Esta X grande es la matriz, pero esto de acá es un punto. Entonces, dado que yo tengo este punto, y aquí tengo W, miren que esta sería como, bueno, no es la verosimilitud, sino que esta es la probabilidad condicionada de que yo tengo esto, dado este input y este conjunto de valores, y yo promedio sobre todos los conjuntos de todos mis parámetros que obtuve con la posteriori. Entonces esta de acá es la posterior, X y Y. Y entonces esto me da esta distribución acá. Y usualmente lo que uno va a tomar, si ustedes ven en el punto X, si uno coge un punto aquí cualquiera X, y aquí tiene uno lo de Juan, si uno tiene aquí X estrella, entonces esto que está acá le da una distribución aquí a lo largo de esto, y el promedio pues debería quedar en este punto. ¿Okay? Y este ancho de acá, como está graficado acá, son dos distribuciones estándar. Usualmente estos son gaussianas, entonces miren que entre dos distribuciones estándar, usualmente tiene uno el 95% ahí de la probabilidad metida. Y esas son las rayitas punteadas que salen acá. Entonces en este caso, como todo nos dio gaussiano, esto se puede calcular y lo que uno va a obtener entonces es que nuestro modelo nos va a dar esto. Nos va a dar unas gaussianas con estos promedios. X estrella T a la menos 1 XY. Y aquí tiene uno X estrella T a la menos 1 X estrella. Entonces, si ustedes ven, el promedio, ustedes, este que sería acá, esto es fácil de identificar. Miren, tiene uno aquí nuestro punto X T. Y esto que está en rojo, 1 sobre sigma n al cuadrado a la menos 1 a XY. Esto es simplemente, acuérdense que es W promedio. Lo teníamos aquí arriba, muy arriba. No, tiene que estar, ¿dónde? Aquí. W promedio es esto que está acá. Entonces miren que nos da justo lo que teníamos antes, lo que debíamos esperar, ¿no? Esto es XT y aquí nos queda las W promedio, ¿no? En este caso particular nos queda entonces esto, W promedio, que es el caso más para este caso es justo el que maximiza la distribución, esta de acá, esta de aquí, o esta que está acá, que es la misma. Y la covariancia ahora nos queda de esta forma cuadrática. Y miren que funciona con el caso lineal. Entre más grandes son las X, entre más pesadas son las X, las covariancias tienden a ser más grandes, ¿no? Entonces aquí cerca de las X que son 0, la covariancia es pequeña. A medida que las X se van yendo más grandes, las covariancias aquí empiezan a hacerse más grandes. Me quedé aquí sin saber cuál era la 4, se me olvidó. No la tengo aquí en las notas. Bueno. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, entonces miren, no, sí, de una. No hemos visto nada de procesos gaussianos todavía. Ya lo voy a poner. O sea, esto sí tiene aquí, ya van a ver que es la misma
es la misma idea, pero aquí nos metimos por lo que ya teníamos antes. Entonces la idea aquí es, uno tiene un conjunto de datos y uno quiere hacer una regresión con estos datos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que uno quiere resolver? Uno finalmente quiere encontrar son estos pesos, ¿no? Uno tiene este modelo y lo que uno quiere encontrar son los pesos correctos. Eso es lo que hemos estado mirando todo el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista bayesiano, pues a uno no le interesan, digamos, los pesos correctos realmente, a uno le interesan son las distribuciones. Que le dice la probabilidad de obtener pues, cierto valor dadas ciertas otras condiciones. Entonces, ¿cómo construye uno eso? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es encontrar la verosimilitud, eso le sale a uno del modelo, y esa es esta función que está acá. Y esto le dice, dados un cierto conjunto de W, acuérdense que lo que uno quiere encontrar son los que mejor funcionan, ¿no? Pero en principio uno tiene que explorar todos los posibles W. Entonces, esta verosimilitud le dicen, dado estos W y estos valores que hemos obtenido, aquí, perdón, a este lado derecho, dado estos parámetros, para estos datos que ya están aquí dados, pues esto le da a uno la probabilidad de obtener estos resultados, dado estos parámetros, ¿no? Esto es una función, así como está, es una función de estos parámetros de aquí. Entonces uno dice, bueno, yo quiero encontrar cuáles son los mejores parámetros para esto. Entonces, yo parto de una cierta información que yo tengo, eso es lo que llamo el prior. Entonces, esa información la pongo aquí en esta probabilidad, que me dice, ok, por información que yo tengo, antes de mirar los datos, estos W están distribuidos de esta manera. Hay unos que son más probables que otros, y yo lo que voy a sacar aquí es que usualmente toda esa información está metida en la matriz de covariancia. Yo voy a sacar esto de un modelo gaussiano, voy a poner que en promedio sean 0, pero toda información adicional, simetrías, cosas que están ahí, están metidas aquí. ¿Sí? Esto no lo hemos especificado explícitamente, simplemente lo estamos poniendo ahí. Entonces ahora yo quiero encontrar en principio los mejores Ws para mi modelo. Entonces, dada la información que tengo, entonces ahí es cuando utilizo aquí Bayes. Entonces yo tengo aquí, dado un conjunto de parámetros, esta es la probabilidad de obtener estos datos. Los parámetros yo no sé cuáles son más especiales que otros, o yo tengo alguna información que es de que algunos son más especiales que otros, pero sin mirar los datos. Yo quiero ahora, dada la información que me dan los datos, cuál sería la nueva distribución de los Ws. Y eso es lo que me da el teorema de Bayes. Yo puedo hacer el cómputo, hacer esa inferencia, y esto al lado izquierdo lo que me dice, ok, la nueva distribución de los W, dado los datos que usted ya dio, es esta que está aquí. Esa la obtuve del prior y de la verosimilitud. Y este es el posteriori. Entonces, usualmente, cuando uno tiene lo que uno haría en el otro caso es decir, ok, ¿cuáles son los W que yo cojo acá? Entonces yo cogería los más probables, los que esta P fuera la máxima, ¿no? Y eso es lo que mencioné aquí más abajo. Aquí en el caso que nosotros estamos, en el caso bayesiano, lo que hicimos aquí es, ahora pues computamos esto teniendo en cuenta nuestras gaussianas, y esa distribución nos vuelve a dar una gaussiana. Pero miren que esa gaussiana, ahora el promedio de estas W ya no es 0, sino que hay un promedio particular, y por ser esto una gaussiana, obviamente en el punto en la que la W es igual a su promedio, es cuando es máximo, y ese sería el valor que uno tomaría ahí. Y le da a uno que con los datos que uno ganó, la covarianza ahora es distinta, es esta A, y esta es la que teníamos originalmente más una información de los datos. Y ahora yo quiero hacer predicciones. Entonces, lo que yo quiero saber es que si yo miro a esta f de y, esta f tilde, es mi predicción dado a un punto nuevo x, ¿no? Entonces yo ahora vengo aquí, cojo un punto x en el que no tengo los datos. Pronto aquí puedo borrar un poquito y ya no se ve nada. Yo tengo los 3 datos que me dieron, pero yo quiero predecir cuál sería el valor en mi modelo.
si yo cojo este punto de aquí. Entonces, dado este nuevo valor, con los datos que yo ya tengo, ¿cuál es la probabilidad de obtener aquí un valor en este lado de la X? Y esa, yo voy a tomar, usualmente cuando dibujan el modelo, este valor de aquí es el promedio, que para este caso, pues el promedio va a ser, hay que evaluarlo de acá. Y si ustedes ven, pues como este es un caso sencillo, que era la regresión lineal, ese promedio me va a dar simplemente, miren, escoger las W con más probabilidad y aplicársela al estado, que era lo que pues coincide con el resultado que uno hubiera hecho con la regresión lineal de la otra forma. Pero aquí además, aquí no, uno usualmente pone aquí en la raya los valores promedios, pero realmente lo que uno tiene es que uno tiene una distribución de probabilidad a lo largo de esta línea, como lo interpretaba Juan al principio, por eso decía que eran equivalentes. Esto le va a decir a uno, es esta distribución, que le dice a uno cuál es la probabilidad de, dado estos datos, de que con una X nueva yo obtenga un cierto valor aquí. Entonces, pues este va a ser el valor promedio, pero aquí tiene uno la posibilidad de tener estos otros valores con cierta probabilidad. Y entre estas dos rayas, pues es el 95% de los valores. O sea, tener valores por aquí afuera es muy poco probable. La mayoría de los valores van a estar aquí. Valores. Y esa es la inferencia bayesiana normal. ¿Está más o menos claro? Ujú. Ya está. Ujú. Eso, eso viene del ruido normal que yo escogí aquí. Ajá. Ujú. Ese es el error. Exacto, exacto, exacto. Sí, mira que el f de x es xtw, que es esto que está acá. Entonces, en mi modelo me da este valor. Si yo se lo quito, si yo allí le quito ese valor, ese es el error, el ruido. Y el ruido está, yo lo tomé normal, el ruido yo lo tomé normal con probabilidad cero, por eso lo que está en paréntesis es el ruido, que no tiene, que está al cuadrado. Ujú. Y eso tiene una distribución pues normal, con promedio cero. Ujú. Bien, entonces miren, este es el análisis bayesiano de lo que vemos usualmente. Yo ya me alargué lo suficiente, pero voy aquí en 10 minutos, saco como para que quedemos de verdad untados del proceso gaussiano y yo puedo seguir después, si quieren la otra sesión, si quieren en otra sesión diferente y podemos hacer también lo del soporte vectorial antes si quieren. Pero esto era algo que nos interesaba un poco mirar ahora. Entonces, bueno, aquí esto lo podemos hacer rápido. Miren que uno puede tratar de mejorar, que esto es lo que hemos visto en las últimas sesiones, uno puede tratar de mejorar esa regresión lineal poniendo un conjunto de funciones, ¿no? En lo que entonces uno en vez de coger la X, uno busca aquí un mapeo a un conjunto de características. Entonces, el ejemplo que habíamos visto muchas veces es, por ejemplo, uno tiene un escalar y lo lleva entonces al conjunto. Perdón, este es un escalar más. Este sí es un vector. Y entonces uno lo lleva al conjunto de potencias, por ejemplo, de x, x al cuadrado, x al cubo, etcétera. Y lo que hace es uno la regresión lineal sobre este conjunto de valores, pero los parámetros sigue siendo función lineal de los parámetros. Entonces lo que uno reemplaza es que la matriz X que uno tenía antes, en este caso entonces la lleva a una matriz phi grande, donde lo que uno va a tener aquí es un vector ya no de las X, sino de las phis, evaluadas digamos en X1, aquí el segundo vector en X2,
Y si aquí entonces uno tiene un conjunto de funciones que tiene dimensión n, pues a uno le queda aquí es entonces una matriz que por este lado tiene dimensión n y por este lado tiene dimensión n pequeña, ¿no? Que es el conjunto de puntos que uno tiene. Y el modelo, pues uno lo hace igual, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho, f de x, digamos vectorial. Esto va a ser phi, esta matriz phi grande, phi de x traspuesta, y aquí tiene uno los pesos. Entonces a uno, haciendo todo eso, pues le queda a uno la misma, es el mismo problema, lo único que uno tiene que cambiar ahora es donde estaba la x, poner esta phi. Es lo único que uno tiene que cambiar. Entonces podemos copiar de una vez el resultado, con eso salimos de esto. Lo que uno quisiera entonces ahora es, yo quiero predecir el valor de f de x, ¿cuál es la probabilidad condicional? De que si yo ahora pongo una x nueva, dado que yo tengo estos datos, x y y, esto resulta que va a seguir una gaussiana, pero ahora la gaussiana tiene esta forma, ¿no? Tiene aquí phi de x traspuesta a la menos 1. Donde yo tenía las x, simplemente poner las phi. Aquí. Phi de y. Y aquí me va a salir la covariancia, va a ser phi de x traspuesta a la menos 1. Phi de x. Vale, y aquí lo único que tiene malo es que pues esta matriz A, entonces miren que ya va a ser de esta forma, va a ser sigma n a la menos 2, y ahora va a tener es esta matriz que habíamos definido aquí. Y esto aquí, este producto de matriz, le da a uno una matriz n por n, y pues cuando uno la va a invertir, pues si n es más grande que la dimensión de las x, pues es más difícil. Entonces uno usualmente reescribe esto en términos de las matrices más pequeñas, o sea, de las que dan para el otro lado, para tener matrices n por n chiquitas. Y esto es simplemente reescribir esa gaussiana, la voy a escribir, de una vez escribo el resultado. Esto es equivalente. No voy a hacer la demostración, pero les voy a mostrar de dónde sale, que es fácil. Esto es una gaussiana, esta es la misma gaussiana. La puedo escribir de esta manera. La función evaluada, esta función aquí, es lo mismo que coger la función y evaluarla en el punto que estoy metiendo x. Entonces, que aquí ya lo tenía. Esto aquí es phi, esto le queda a uno sigma p, la matriz phi. Aquí le queda una cosa que vamos a llamar k, sigma n al cuadrado i. Esto es lo que nos mostró, lo que voy a poner ahorita es lo que nos mostró Nicolás hace 15 días. Phi, y aquí a uno le queda sigma p. Y aquí uno empieza a ver, por ejemplo, funciones de Green o propagadores aquí para los campos. Si uno pone un poquito de cuidado. Ok, esto es exactamente lo mismo. Es la misma matriz. Escrita en términos de las otras matrices. Esto es un signo menos aquí. Y esto otro de acá, uno no se puede hacer. Aquí les... si quieren ahí en las notas ustedes pueden ver la derivación. Yo aquí la tenía, pero no me quiero, ya son las 7 y no los quiero alargar más de la cuenta. Lo que les quiero llamar la atención primero es que esta matriz K, que es la que nos interesa aquí ahora, va a ser de esta forma. Miren que ahora lo que hay que invertir es esto que está acá. Es lo único que hay que invertir. Y esa matriz
¿Dónde la tengo escrita ahora? Esa matriz K es ahora de esta manera. Phi T, sigma P, Phi. Y estas matrices entonces ahora son, miren que están dadas en la otra dirección, ya son de dimensión n pequeñita, no n grande. Y por ese lado entonces es que uno las podía invertir. Pero más interesante que eso es que miren estas combinaciones que aparecen aquí. Estas combinaciones aparecen en todas partes acá. Miren, está de esta manera. Esta es la misma. Cuando hacen esto con esta matriz en promedio, le van a salir a uno productos que son phi evaluadas en X estrella. Aquí tiene un XP y aquí tiene una phi, en este caso evaluada en el training, en X sin estrellita. Y en otras partes le salen a uno combinaciones de las dos cosas. Miren, aquí está al revés. Aquí está de la otra manera, entonces le salen a uno combinaciones que son, esta que está acá, le sale a uno esta otra, sigma P con phi, y le sale a uno sigma estrella traspuesta, sigma P, sigma estrella. Esa no sé de dónde sale, esta de acá es de este estilo. De esta de acá, de sigma T con esta sigma P, y esta de acá, sigma estrella. Entonces, si ustedes ven ahí, uno lo que tiene entonces es que puede escribir esa K que estoy poniendo acá. Esta es una K que puede depender de X y de X'. Y va a ser, lo puedo escribir de esta manera. Phi de X traspuesta, la matriz de covariancias, phi de X, ¿no? Y estos son los kernel que nos había mostrado Nicolás la vez pasada. Entonces, miren que estos kernel yo los puedo escribir como productos punto, ¿no? Lo que había dicho de nuevo Nicolás la vez pasada, esto me queda aquí, punto. Phi, donde este phi es. Profe, ¿Sí? perdón. ¿Sí? En el kernel es phi de X, sigma de P, phi de X'. De X', perdón, sí. Aquí me falta el X'. Y estos X pueden ser dos puntos en la matriz, en el espacio de entrenamiento, o puntos en el espacio de pruebas, o dos puntos, uno en el espacio de prueba y otro en el espacio de entrenamiento, ¿no? El X punto no importa. Y estas matrices, como esta es una matriz de covariancia, esta está definida positiva, entonces existe su raíz cuadrada y uno puede definir entonces esto es como un producto punto respecto a esa matriz, ¿no? Entonces uno puede definir los nuevos vectores de esta manera y le queda un producto punto, ¿no? Entonces estos kernels son las funciones de covariancia. Y lo que nos mostró Nicolás es que uno no se tiene entonces en este caso que preocupar tanto por las propiedades de estas funciones de transformación que habíamos mirado, sino que a uno le interesa son cómo funcionan los productos puntos entre ellas y los codifica aquí con los kernels que uno quería meter, ¿no? Y ese es el truco del kernel pues que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, llegado a este punto, sí podemos hacer el cambio al paso de usual con los procesos gaussianos, y es mirar este proceso en el espacio de funciones. Y con esto acabamos. Espacio de funciones. Miren que todo este proceso lo que nos dice es que podemos usar la definición de un proceso gaussiano y aplicarlo aquí inmediatamente y ver que este era un caso de esos. Entonces, un proceso gaussiano, al final terminé mezclando español por el afán. Ok. Vamos a terminar esto en español entonces. Un proceso gaussiano es una colección de variables aleatorias, un conjunto
para la cual, para... ¿Cómo se traduce esto bien? Esperen, yo miro aquí bien cómo lo traduzco. Tal que para un número finito de ellas tienen una distribución conjunta gaussiana. Entonces, miren que en nuestro caso tenemos aquí entonces, por ejemplo, cogemos un conjunto de funciones y podemos entonces decir, ok, ese conjunto de funciones definido sobre un espacio X tienen promedio, una función promedio, esta es la función promedio que usualmente tomamos igual a 0. Y un proceso gaussiano está definido por por el promedio y por su covariancia, ¿no? Entonces, K de X, X', lo definimos entonces como las fluctuaciones aquí estas, la covariancia con respecto al promedio. Y esta es la función de covariancia. Entonces el proceso gaussiano f de x, Gaussian process, con promedio x, m de x, y la función de covariancia. Bien, yo creo que por hoy dejemos aquí. Ya solo llegamos aquí a la definición, pero ya con lo que vimos aquí, ya ustedes, les aseguro que los pasos que vienen ya quedan muy claros después de haber hecho este ejercicio, me pareció a mí. Yo estuve ahí mirando desde el fin de semana. Y con los procesos gaussianos ya cómo implementarlos, al final se van a dar cuenta que es solo mirar cómo sacar estos kernels que están aquí. No sé, yo creo que vale la pena parar ahora, por la hora no alargarnos más de la cuenta, pero podemos cuadrar para seguir después, cuando ustedes me digan. Sí, pues a mí me parece que podríamos seguir el otro miércoles. Para... En 15. Sí, claro, claro. No, yo no tengo problema. Yo tengo ahí el material listo. Yo preparé un montonón. Aquí no llegué ni a la mitad de lo que tenía. O si no, en 15 días, como quieran. Pero yo puedo, no tengo ningún problema tampoco. Tampoco tengo ningún problema. Me parece bien. Pues sí, personalmente me gustaría el otro miércoles para darle continuidad y que no se le olviden las cosas. Listo, Sí, yo sí, puedo estoy de mostrar acuerdo. los El otro ejemplos que haya miércoles preparado. estaría bien. Listo, entonces yo lo hago el otro miércoles. Muy genial. Vale. Gracias. Ujú.